Walter Spurrier, con quien vamos a conversar en estos instantes. Walter, un placer saludar en esta mañana. ¿Cómo vamos, Walter? ¿Cómo está esa salud? Entiendo que está todo perfecto. Walter, muy buenos días. Estar hoy día conversando contigo, William, y con los radioescuchas de esta importante radio. Vamos a hablar un poquito del tema de Money. Decían del Kuski, decían algunas personas. Que el país, o por lo menos nuestro presidente Guillermo Lazo me dicen que sí hay plata, sí hay plata, hay plata, hay plata, pero que a la vez hay problemas y hay complicaciones en el tema de seguridad, en el tema que tiene que ver con la salud y todo eso. En la propia obra pública. ¿Qué dicen esos números, Walter Spurrier, vaquerizo? ¿Qué pasará en el próximo año o este mismo año? ¿Habrá liquidez suficiente aprovechando el precio del petróleo que está en 115 y pico ahora mismo? ¿Qué va a suceder? Bienvenido a la WQ, Walter. Gracias, William. Mira, la situación es que en efecto está entrando bastante dinero, tanto por motivos de la reforma tributaria, en que personas y empresas han tenido que pagar impuesto al patrimonio, y a futuro va a entrar dinero del incremento del impuesto a la renta de los profesionales y ejecutivos, que se aprobó en noviembre del año pasado, y por el precio del petróleo, que ha sido un alza importante. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que el país tiene necesidades de financiamiento muy altas, partes por el déficit fiscal y partes porque hay créditos que se vencen. Y estamos tan sobreendeudados que un objetivo es no seguir endeudándonos más e incluso reducir en algo la deuda. Entonces, gran parte del dinero se va a ir para gastos ya comprometidos, con la diferencia que ahora no se van a estar tomando tantos nuevos préstamos para atenderlo. O sea, va a haber una reducción del endeudamiento. Eso es probablemente incluso lo que estarían pidiendo desde el Fondo Monetario o desde Finanzas, pero el presidente dice, no puedo hacer únicamente eso, tengo que atender necesidades de la ciudadanía. Entonces, ha asignado dinero, pues el año pasado sin plata, asignó dinero para la vacunación, ahora ya no se necesita tanto para la vacunación, pero está atendiendo dinero para la seguridad, se están contratando muchos más policías, está inventando los bonos, está dando un nuevo bono para las madres gestantes y los niños en sus Sí, primeros años, bajo la idea de que en la primera edad, desde la gestación hasta el segundo año de vida, claro. los niños, no se desarrollan intelectualmente, y está atendiendo los daños que ha habido en la infraestructura con el invierno, ¿no? Ujú. Y ciertas otras obras. Pero el grueso de la que normalmente consideramos obra pública se lo va a tener que hacer vía concesiones o alianzas públicas-privadas, los tiene que hacer la inversión, tiene que ser una inversión privada. Por ejemplo, la nueva refinería que se va a hacer, si se hace lo del Quinto Puente, si se hace una autopista Guayaquil-Quito, etcétera. Esas obras va a tener que hacer la empresa privada bajo ciertas reglas, porque muchas veces van a estar usando activos del Estado o van haciendo obras que normalmente han sido consideradas obra pública, y de esa manera la inversión va a venir por el lado privado. Ahora, en este contexto, igual la situación este año y el próximo tiene que mejorar de manera importante. De hecho, las cifras que tenemos de los primeros meses del año, que esencialmente son las cifras de ventas que las obtenemos de los datos del SRI, más las cifras de comercio exterior, sobre todo a partir de marzo, con el aumento del precio del petróleo, apuntan que este año va a estar bastante mejor de lo que se tenía previsto. Hacia fines del año pasado, las autoridades calculaban que la economía iba a crecer 2,8%. Eh, pero ahora las fuentes internacionales y probablemente las estadísticas nuevas que publiquen las autoridades darán un crecimiento por encima del 4%. O sea, va a haber más dinamismo, va a haber más dinero, los bancos están prestando más. Lo que falla un poco es poder cumplir la meta de empleo. Eso va a ser complicado, porque como la economía ha estado mal desde 2015 y se derrumbó en el 2020,
es muy difícil que las empresas privadas contraten más gente si el mercado prácticamente no ha crecido en 7 años. Entonces, trabajan con las mismas personas, incluso si les costó tanto despedir personas durante la cuarentena, ahora son renuentes a contratarlas porque si mañana hay un nuevo revés, nuevamente les va a tener que costar Claro. el despido de esas personas. Entonces, el empleo sí se va a demorar el empleo, pero plata va a haber en la economía y vamos a tener una recuperación importante. Walter, un poco para aclarar el tema que nos compete a nosotros que vivimos en este rincón del Ecuador, que tiene que ver con el Puente del Sur, que es una obra vital, que es una obra nacional. Dice, y hay una pelea entre paréntesis del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que eso, por ser estatal, tiene que hacerlo el gobierno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y no municipios. Es más o menos una pelea cuando había para construir aquí los puentes, el de Guayaquil, San Borondón, etcétera, 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 donde al final fueron los municipios que construyeron, tal vez porque no era estatal, pero acá ya es estatal. Esa plata va a venir ¿de dónde? De esos 5.000 millones que anuncian para el 2025 en obras viales el gobierno, ¿o cómo va a ser la cosa? No, eso va a ser algo tipo alianza público-privada o concesión. Yo, sin pronunciarme por la parte jurídica, y solo desde el punto de vista de la lógica, esta es una obra muy compleja, muy grande. Esencialmente va a vincular la provincia del Oro, el sur de la provincia de Guayas, desde el ingreso de la provincia de la Azuay, desde la Azuay Cañar hacia la costa, y lo fundamental allí es que va a haber la interconexión del resto del país con los puertos de Guayaquil por una vía más rápida que le ahorra a los camiones tiempo y dinero. Claro, y va a ver, por ejemplo, son 45 kilómetros, la economía del diésel, etcétera, etcétera. Pero al final, quien tiene que construir es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no lo que se ha llamado ente regional donde están 2, 3 municipios. Yo creo que lo va a terminar concesionando el gobierno central y eso lo vamos a pagar los usuarios vía peaje. Van a pagar eso. De esa manera es como se va a resolver. No sé cómo a las finales se define la disputa legal. Yo pensaría que correspondería al gobierno central. Pero en todo caso, a las finales van a pagar por peaje y los usuarios van a estar ahorrándose en diésel y tiempo más que suficiente para poder compensar lo que les va a costar el peaje. Otra cosa, y quería preguntarte, Walter Spurrier, gracias por aceptar este diálogo con la gente de WQ. Tiene que ver con las declaraciones que hizo el mandatario en que la casa la están arreglando, la están poniendo en su sitio y como debe estar. Pero a la vez nos preguntamos... Pero esos 6.500 millones de dólares que da el Fondo Monetario Internacional, ¿los da? Es porque la casa ya estaba arreglado. Es más, Lenín Moreno dijo que ya no habrán desembolsos en este gobierno tan importantes como hubo con Lenín Moreno. ¿Es cierto aquello? Bueno, sí. O sea, con Lenín Moreno, el fondo esencialmente le dijo, tenemos este programa, te vamos a estar dando este desembolso, y comprométete a las reformas que vamos a estar monitoreando, porque el Fondo Monetario quiere que el país mejore sus finanzas públicas, porque incluso esos préstamos del fondo van a tener que pagarse. Pero entonces los compromisos que tuvo Lenín Moreno con el fondo eran esencialmente para que los cumpla su sucesor, ¿ya? Por ejemplo, Lenín Moreno se comprometió a un alza del IVA. Subió Lazo y le dijo al fondo, mire, yo estoy de acuerdo con los objetivos del programa, pero no estoy de acuerdo con las medidas específicas que se han planteado. Yo no quiero el alza del IVA, porque yo he dicho no más impuestos, pero entonces a las finales terminó con un impuesto a las empresas y un impuesto a las personas que ganan más de $2.000, con aumento del impuesto a la renta. Entonces, las medidas duras las ha tomado Lazo, pero la plata la recibió Moreno. Entonces, la situación iba a estar muy complicada y se ha facilitado por el alza en el precio del petróleo. Walter Spurrier con nosotros aquí en el informativo de Primera.
Colombia, porque nombraste el IVA, y ahí va mi pregunta. Colombia hace el día sin IVA. Quiero que lo repite 2, 3 veces al año. 2, 3 veces al año repite Colombia, cero IVA. Nosotros aquí lo hicimos, creo, en 2 veces al 8%. La pregunta, Walter, tú que eres un experto, ¿es posible, sin afectar mucho a las finanzas, hacer cero IVA en el Ecuador por un día, 2 días, qué sé yo? Bueno, no es un costo muy alto, no sé el objetivo que pueden tener para hacer esa obra, tomar esa medida. Yo no soy muy partidario de esas medidas, Ya. pero entiendo que cuando, debido a lo mal que ha estado el sector turístico, decidieron anunciar eso para alentar a las personas a consumir servicios turísticos y la recuperación del sector. Pero por lo general, yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de medidas. Yo pienso que distorsiona mucho la economía y que uno encamine todo su gasto un día determinado para aprovechar esa ventaja. Ujú. Y en tema de inflación, ¿eres optimista de mantener un buen saldo al finalizar el año o no? ¿Cómo va la corriente? Bueno, nuestra inflación es importada. O sea, el Ecuador ha tenido una política de mantener muy baja la inflación y de hecho ha sido inflación negativa durante algunos años, que algunas personas incluso reclamaban diciendo que es terrible que haya deflación, pero el Ecuador necesita tener un bajo nivel de inflación o no tener inflación para poder equipararse en costos con otros países que son más baratos que el Ecuador. Lo que sucede es que internacionalmente la inflación está muy alta. En Estados Unidos está por encima del 8%, en la Unión Europea por encima del 7%, en los países vecinos también está más alta. El índice de precios al productor, o sea, esencialmente ese índice nos señala en los costos de importación del país de insumos para sus actividades productivas, Ajá. está en 7%. Ya. Entonces, los fertilizantes han subido por razones de la guerra de Ucrania, por razones de la pandemia han Sí. subido los costos de transporte. Entonces, ese es 2,9% que tenemos, 2,7% que tenemos de inflación. Es baja en relación con los vecinos. Yo pienso que no va a subir mucho más por encima de eso. A Ya. nosotros nos parece muy alta, pero en términos del entorno en que vivimos es de las más bajas del mundo. Hay una última pregunta, Walter Spurri, que tiene que ver con la Alianza del Pacífico. Ya parece que entramos definitivamente y en esta última parte estamos en negociaciones con México. Con México hay 3 productos estrella, que es el camarón, que es el banano y que es el atún. Y en esto se discute con México. La pregunta es, ¿hay que negociar bien sabiendo que esos 3 productos son estrella para nosotros en el contexto de la comercialización con México? ¿Cómo apunta aquello? Lo que pasa es que en el fondo México no está muy interesado en el acuerdo con el Ecuador, porque Ajá. tiene una posición extrema. O sea, ellos exportan banano y camarón. ¿Qué les afecta el que se pueda importar algo de banano y camarón del Ecuador si ellos igual están exportando? Y eso más bien les va a significar algo de competencia para Ujú. tornarse más eficientes. Ya. ¿Cuál es el problema con el atún cuando ellos no tienen suficiente atún para su mercado interno? Entonces, en ese sentido, ellos han tomado una política de decir, si no aceptan ustedes que prohibamos tajantemente estos 3 productos, no va a haber acuerdo. Y si el gobierno fuese a ceder en eso, el resultado es que la Asamblea no les va a Sí, ratificar el acuerdo. pero Walter, pero también hay un problema que tendrían los atuneros, porque los atuneros tienen 2 vedas al año, 2 vedas por año, y no pueden crecer más allá su flota atunera. Hay un compromiso y por el cual también el país es premiado por aquello, para evitar que no tener en el futuro ya dónde pescar. Ese también es un problema, ¿no? Bueno, sí, pero entonces el atún realmente no puede crecer a no ser que decrezcan otras flotas en este lado del Pacífico. Claro. Pero tener un mercado adicional probablemente permite vender a un mejor precio, probablemente podríamos vender a México a un mejor precio del que estamos vendiendo en otro mercado, o sea, es un beneficio. No es un acuerdo que va a cambiarles radicalmente la vida ni a bananeros, ni a camaroneros, ni a tuneros, pero sí es indispensable de que México, que sea contingente, o sea, como quien dice,
para el 5% del mercado aceptamos el ingreso de estos productos y luego una desgravación más gradual. Lo que no se puede permitir es un acuerdo en que digan nosotros podemos exportar todo lo que queremos, pero ustedes solo nos pueden exportar lo que no producen, lo que sí producen no nos pueden vender. Entonces eso sería, tendríamos que quedarnos fuera de la Alianza del Pacífico de ser ese el caso. Gracias, Walter Spurrier. Me da gusto que estés lleno de salud. Un abrazo a la distancia. Sabes que leo, leo todos esos artículos que publicas, no solamente en El Universo, sino también en El Comercio. Un abrazo a la distancia. Nos cuidamos, Walter. Gracias, William, igualmente. Vamos con ustedes,